10. Entonces, para esta técnica, trabajamos con el padre en la casa 4. La casa 5 serían los amores antes del matrimonio, que serían los novios, los hijos y las creaciones. En la casa 6, bueno, tenemos las enfermedades, las mascotas. En la casa 7 tenemos las parejas, esposos, unión libre, socios, pero que para efectos, digamos, de esta metodología o esta técnica, es pareja con aquella persona que ya tú vives, que tienes una relación que es, digamos, seria, ¿ok? La casa 8 es el dinero indirecto, la casa 9 filosofía de vida, viajes al exterior, profesión, la casa 10 es la madre, la casa 11 amigos y grupos, y en la casa 12 sería el prenatal o aquello que nos causa aislamiento. Entonces, de acuerdo a lo que es la técnica, ¿no? Sería más o menos esto, que es lo mismo, pero me puse a lo básico, a lo que Marta ya nos ha enseñado desde las primeras clases. Entonces aquí está el tipo de constitución, cómo es la apariencia exterior, la imagen, la opinión de uno mismo. En la casa 2 están los talentos, el presupuesto energético, las producciones. En la casa 3 son contactos naturales, hermanos y vecinos. Normas de pensamiento colectivo, aprendizajes, mente. Aquí en la 4 es el origen, la tradición, el hogar, la familia. El 5 sería el modo de actuar, el erotismo, las experiencias, la creatividad. Aquí dice el pavoneo, ¿no? Por eso. La casa 6 es el modo de salir adelante en la vida, que sería el trabajo, formas de trabajar, capacidad de rendimiento. En la casa 7 están las uniones legales, lazos de unión, protección social. En la casa 8 está lo que es la ley de dar y recibir, obligaciones con respecto al tú. Esto digamos que es la parte tradicional. 9 es la forma de pensar, el concepto de la vida, la concepción del mundo. En la 10 está la vocación, si bien es cierto, esta es, digamos, mi profesión y esto es a lo que yo me dedico, la vocación. Entonces tiene que ver con la autorrealización, la posición social. La casa 11 tiene que ver con los amigos con los cuales elegimos libremente, imagen ideal del ser humano. La casa 12 es la persona no mundana, aislamiento, la pérdida del tú, la interiorización. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la técnica, esta técnica es bien sencilla y es a partir de mi casa, cómo yo me relaciono o cómo puedo interpretar a otros dentro de la familia. Entonces, sí, se hace el movimiento hacia acá, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el de adentro sería, por decir algo, mi carta natal. ¿Sí? Mi casa 1, mi casa 2, mi casa 3. Si yo quiero saber de mis hijos, entonces, ¿se acuerdan que es la casa 1? Entonces se hace por fuera La como 5. la 5 es el hijo, ¿verdad? O mis hijos. Sí. Entonces, a partir, como si yo lo midiera por fuera, hiciera esto. Entonces, si yo quiero saber cómo es el aprendizaje, cómo va a ser el aprendizaje de mis hijos, ¿sí? Entonces, los hijos, si yo lo viera en mi carta, el aprendizaje es mi casa 3, ¿sí? Entonces, como yo voy a averiguar el aprendizaje de mis hijos, empiezo en la casa 5, pero cuento a partir de la casa 5, o sea, no cuento de la 6, sino que cuento 1, 2 y 3. Entonces, mi casa 7 está relacionada, también me va a dar detalles de cómo es el aprendizaje de mis hijos. Si yo quiero ver sobre la pareja de mis hijos, entonces de la casa 5 cuento 7. ¿Sí? Esto es si es pareja, o sea, el esposo o con quien ya vaya a tener una relación. Ahora, si son los novios, es la casa 5 de las 5. No sé si me estoy explicando. Entonces, para yo ver al esposo, el esposo de mi hijo, o en este caso, la esposa de mi hijo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Entonces es mi casa 11. ¿Sí? Entonces esa es la relación, cómo va a ser el esposo, mi relación con el esposo de mi hijo, Si yo quiero ver, ¿sí me expliqué? Sí, sí, mi María. Porque tengo otros ejemplos aquí. Entonces, si yo quiero ver las enfermedades de la madre, por ejemplo, la madre, como ya les dije, para esta técnica es la casa 10. Entonces yo aquí buscara la casa 6. Ahora hoy no sé. Ajá. La casa 6 a partir de mi casa 10. Bueno, ayer me funcionaba. Entonces, de mi casa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para ver la enfermedad de mi madre sería la casa 3. ¿Sí? Sí, o sea, los planetas que estén ahí indican las enfermedades de ella. Ajá. Si yo quiero saber cómo de mi abuelo paterno, entonces mi abuelo, partiendo de que mi padre está en la casa 4, ¿sí? Y yo voy a ver al padre de mi padre, entonces sería 4 de 4. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces sería la casa 7 para ver a mi abuelo paterno. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende la Sí, técnica? sí, se entiende, mi María. O sea, una preguntita, por ejemplo, en ese ejemplo de los hijos que tú ponías. Entonces, por ejemplo, todos los planetas que estén en mi casa 1 van a reflejar la personalidad de mis hijos, ¿o no es así? No, de la casa 1 no. Tus hijos son la casa 5. Sí. Pero entonces, esos planetas que quedan, por ejemplo, que yo tenga planetas en la casa 1, esos planetas que se ubicarían, como en el ejemplo de la anterior diapositiva que ponías, por ejemplo, mira, ahí la casa 1 está sobre la 5. Esos planetas que estarían ahí ubicados en esa casa, ¿qué dirían sobre mis La hijos? personalidad de La los hijos. personalidad de tu hijo. Ok, Ujú. ok. Una pregunta, María. Y en el caso, tú dijiste para saber el padre de mi padre y la madre de mi padre, entonces, ¿cómo se cuenta? Bueno, veremos. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la madre? Eso es del príncipe Ptolomeo, ¿no, María? Sí. La madre es la casa 10. ¿Cuál sería la madre de mi madre? Marlene. De mi padre, porque tú dijiste, para saber el padre de mi padre. Ajá. Entonces dijiste 4 de 4. Ajá. Para ver la madre de mi padre. Bueno, ¿cuál es la madre? La casa 10, la 10, ¿verdad? Entonces, si lo cuento a partir del 4, que es mi padre, cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mamá del papá, ¿no? La mamá del papá, la abuela. La abuela paterna es la casa 1. Y si quiero saber la mamá de mi mamá, entonces de la 10 cuento 10. Exacto. Ah, Sería ok. 1, 2, mi mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La casa 7. Mira que estoy analizando eso del príncipe Ptolomeo y sí coincide perfecto. Sí. Porque si uno va a mirar la economía, por ejemplo, de un hijo, tú mirarías como la casa quinta son los hijos, sería la 1 y la 2 sería la casa sexta y coincide perfecto. O sea, Ajá. Aquí está la economía de los hijos, sería la casa 6, porque sería 1, 2. Sí. ¿Y sería de los hijos en general o si hay varios hijos y uno quiere hacer una consulta específica de alguno de ellos? ¿Cómo Tú se identifica? tienes que mirar qué planetas están en la casa sexta, que vendría a ser la economía de los hijos. Ajá. Y por ejemplo, si Saturno, vamos a suponer que está en conjunción con la Luna, ¿sí? Quiere decir una hija mayor. O sea, toca empezar como a asociar qué planetas están en la casa sexta. ¿Ves? Porque va a indicar, digamos, la naturaleza de la economía de cada hijo. Si es que tienes 3 hijos o 2 hijos o un solo hijo. Sí. ¿Ves? También dentro de la técnica, por ejemplo, se establece que, por ejemplo, vamos a práctico. Yo quiero saber de mi esposo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber de mi esposo, que es mi pareja, es el 7.
Entonces, la técnica de ellos dice que si la primera esposa o mi primer esposo estaría en la 7. Mi segundo esposo, tengo que contar 3, 7, 8, 9. Mi segundo esposo sería el 9. Y si tengo un tercer esposo, sería 1, 2 y 3. Mi tercer esposo. ¿Sí? Por técnica. Ahora, si me preguntas por qué son 3, no lo sé. Solamente que la técnica dice y entre iguales. Es decir, en el caso de que yo tenga 3 hijos, aquí puedes ver los hijos en la casa 5 general. Pero también puedes disgregar aquí a nivel de hijos. Sería hijo 1, hijo 2, hijo 3. ¿Sí? Porque es cada 3. Hijo 1, hijo 2, hijo 3. Acuérdense que se cuenta desde la casa de inicio. Pero eso es cuando son similares, tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver a los amigos, cómo yo me las voy a llevar con los amigos de mi esposo, entonces de mi esposo, que sería la casa 7, cuento 11. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con los amigos de mi esposo. Y ahí se puede hacer igual con los suegros. O sea, puedes a partir de allí trabajar, buscar, hacer esas combinaciones. Por ejemplo, los amigos de mis hijos. ¿Sí? O el trabajo de mi papá. O los nietos. Entonces, los nietos serían la casa 5 de la 5, porque si los 5 son los hijos, sería la casa 5. 1, 2, 3, 4, 5. La casa 9 serían los nietos. Sí, así es. Y entonces, a partir de allí, ustedes pueden combinar. Eso puede complementar una lectura, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? María, con los hermanos, ¿cómo sería? Igual, de tus hermanos. Tus Sí, hermanos están en la casa 3. pero igual no hay una jerarquía de igual forma a lo largo de pues al leer la carta, o solamente la 3. No, en la 3 están los hermanos. Ahora, si yo quiero ver, no sé, o sea, a partir de ahí, o sea, porque aquí están los hermanos. No entiendo la pregunta. O sea, no se obtiene más información en el caso de hermanos mirando otras casas, como lo haces con los demás parientes. ¿Los sobrinos? O sea, Claro, porque los sobrinos, tú tienes aquí saber, los hermanos, ¿verdad? Tus sobrinos serían los hijos del hermano. Entonces, a partir de la casa 3, contar 5. 1, 2, 3, para sobrinos. 4 y 5. Entonces, son Ok. los hijos de tus hermanos. Sí, sí, ok. pero yo no sé, yo entendí que lo que preguntaba era cómo me llevaría o cuál sería la relación de acuerdo a la jerarquía de mis hermanos, con el mayor, con el menor, con el... ¿Cómo disgregarlos? Está Exacto. preguntando eso, ¿sí? Igual, si es Me pareció que jerarquía, eso era lo que él estaba preguntando. pero eso no, pero interpretar por otros es complicado, ¿no? Entonces, decir que estos son los hermanos. Entonces, si tú quieres el hermano 1, el hermano 2, el hermano 3, igual cuentas de 3. Hermano 1, 3. Hermano 2, 5. Hermano 3, 7. Hermano 4, 9. Cuentas de a 3 en 3. Recuerden, la jerarquía va de 3 en 3. La misma jerarquía. Pero ahí te Entonces, relacionas. en el caso, por ejemplo, que uno sea el segundo, son 5 hermanos y uno es el segundo, ¿en ese caso se saltaría el segundo y pasaría al tercero? No, porque la carta es tuya. Tú no te O sea, cuentas. del mayor al menor, Tú no te 5 cuentas. más de uno, si uno está en, por ejemplo, de segundas, por ejemplo. Tú no te cuentas. Tú no te cuentas porque la carta es tuya. Entonces, el hermano mayor sería 3. El hermano Que le siga 2, que Angélica. eres tú, esta es tu carta. El que le siga a Angélica sería el que sigue.
El que, exacto, el hermano 3 sería el que sigue porque la carta es tuya. Y en la interpretación de los planetas se tienen en cuenta las oposiciones y cuadraturas de la Todo. casa que va corrida o solamente los planetas si están bien o mal o solamente los todo. planetas. Se Todo, interpretaría. Angélica. Tú, por ejemplo, puedes ver aquí que Los tácitos, todos. se que la tienen en casa cuenta. 3 es la enfermedad de la mamá, tú la puedes asociar con, no sé, con igualito con todas las oposiciones y con todo. Sí, ¿Por con qué mi todo. mamá se enferma? Bueno, porque tiene un Saturno en la casa 6 o porque tiene un Saturno en la casa 11, ¿sí? Haces la interpretación igual. O sea, como está, como se comportaba, supongamos, en la casa 1, pero en este caso, si son los hijos, entonces ya sería cómo estaban los planetas en los hijos, pero entonces ya con los con el corrimiento del segundo eje, o cómo sería, no entendí esa parte. No entendí la pregunta. Porque si estos son mis hijos, que es la casa 5, y yo quiero ver la economía de mis hijos, yo veo la casa Tiras las 6. y Sí. ahí está todo, o sea, y yo interpreto los planetas que están ahí con sus oposiciones, trinos y sextiles. Igual lo interpreto. Y esa es la economía de mi hijo. O de mis hijos en general. Y yo lo estoy analizando en ese momento y sí coincide perfecto. Coincide perfecto. Ujú. Sí, además que el príncipe Ptolomeo es uno de los grandes astrólogos que ha tenido la historia, imagínense. Sí. Sí, muy interesante esto, María. Sí, y bien sencillito, ¿no? Sí. Cómo llegar a la, digamos, a las personas asociadas a ti a través de las casas. ¿Alguna otra duda de la técnica? Claro, con razón que la economía del esposo viene a ser la casa octava, ¿no? También. La casa, exactamente. ¿Ves? Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso, porque claro, es 7 y esta es la economía y estos son mis cuñados, que son los hermanos de mi esposo, que sería Sí, la 3 de las 7. coincide con eso que estás diciendo. Que sería la 3 de las 7. ¿Sí? Aquí está, en la 4 estaría mi suegro, que sería la 4 de las 7. Del papá, sí. Ajá, que sería el papá de mi esposo. Ujú. Si mi esposo tiene hijos antes del matrimonio, están aquí en la 11, porque sería la 5 de las 7. 1, Sí, sí. 2, 3, 4, 5. Aquí están los hijos de mi esposo, que no necesariamente son los míos. Sí. No, sí coincide perfecto, porque pues uno mentalmente va haciendo como los cálculos y sí coincide. Un clic, 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 clic. Sí. Sí. Entonces hay astrólogos que tienen esto y ellos por lo menos no disgregan hijo 1, hijo 2, hijo 3, sino que ellos los hijos o todo lo ven como decir, los hijos tú lo ves en la casa 5. Entonces ellos no hacen como, este es el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3. ¿Sí? Por lo menos con los que yo he estado estudiando esta técnica, que son del Centro Astrológico Venezolano, ellos no lo hacen, pero con la parte de astrogenealogía sí se separa, sí lo van separando. ¿Sí? Y eso es de acuerdo a la técnica. Y lo importante es ver que lo que a uno con la práctica, ¿no? Se le lo active, ¿sí? Porque hay algunos que para algunos este es el papá, ¿sí? Para algunos este es el papá y bueno, y le funciona. Entonces lo importante es que cada quien pruebe cómo le funciona mejor y qué es lo que le funciona, porque tú cuando estás con la persona allí le dices, ay, ¿cómo es esto y tal? Y te va diciendo y ya te van dando ideas de todo, digamos, de toda la técnica. Y probarlo con uno mismo, ¿no? Con la carta de uno mismo, mirar características del hijo, etcétera. ¿Sí? O cómo es la esposa que tiene mi hijo, etcétera. Uno va mirando y coincide. Así es. Sí, muy bien. María, una pregunta. Buenas noches, María. Bueno. Martica, buenas noches. Hola, corazón.
Yo te pregunto, por ejemplo, en la casa 12 los enemigos, o sea, aplicaría, por ejemplo, para los hermanos. A partir de la casa 3, contaría los 12, ¿sí? Ujú. Cuentas 1, 2, sí. Y Los los planetas que están en esa casa serían los enemigos de esa persona. De mi ¿sí? hermano, Los hermanos. sí, Ah, de mis ok, hermanos. Sí. Ajá. ok, de mis hermanos. gracias. Entonces creo que hay una más. Bueno, una más. Entonces él dice, de la casa 10 de la 4, la abuela paterna. ¿Sí? Porque es igual lo que hemos hecho. De la casa 10, 4. De la casa 4, 10. De la casa 10, el abuelo materno del individuo, el abuelo paterno del cónyuge, la residencia de la madre. ¿Sí? De la casa 5 contamos 9. Los viajes largos de los hijos, el ideal, las opiniones, la religión, los estudios superiores de los hijos. De la casa 9 cuenta 5, los nietos, los sobrinos por alianza, o sea, los políticos. Esto porque esto es en base al libro que está. De la casa 3 cuentas 11, los amigos de los hermanos, las esperanzas o proyectos de los hermanos. De la casa 11 cuentas 3, los hermanos o parientes de los amigos, los viajes cortos, las correspondencias de los amigos, ¿sí? Y ahí va. De la casa 312, los enemigos ocultos de los hermanos, lo que estabas preguntando, Patricia. Los accidentes y las enfermedades crónicas de los hermanos y vecinos, los animales grandes, ellos hacen ahí, porque es este Ptolomeo, entonces ellos tienen otra. De la casa 411, los amigos del padre, las esperanzas y proyectos del padre. De la décima de las 5, o sea, de las 5 cuentas 10, la situación social o la carrera o el éxito de los hijos, la profesión de los hijos o la vocación de los hijos. De las 7 cuentas 8, la muerte, el testamento, la herencia del cónyuge, del asociado, de los enemigos declarados, de los ladrones, porque en la casa 7 son los enemigos declarados, de acuerdo a la tradicional. 8 de 8, los procesos de a causa de herencia. La 5 de 10, los placeres, las costumbres, las relaciones íntimas y empresas de la madre. La cuarta de la 11, los padres de los amigos, lugares de residencia de los amigos, su vida familiar o sus propiedades inmobiliarias. Bueno, hay varios, pero ya a partir, lo importante es que tengan la técnica y a partir de ahí pueden como indagar y explorar, ¿no? Bueno, yo espero haberles ayudado. No, muy interesante, mi María. Ampliado la Sí. información y otra técnica para que ¿cómo es? La utilicen o la pongan en su caja de herramientas. Y Que la ustedes puedan verán, empezar a explorar con ellos mismos también. claro, con ustedes mismos. Y lo que les funciona a ustedes, entonces de esta manera, en función de la experiencia, es que lo pueden aplicar con otros. Bueno, eso es toda. Interesante, María, muchas gracias. Sí, sí, muy interesante, mi María. María, muchas gracias por todos tus aportes. Gracias, a la orden. Sí, mi María, muy interesante. Muy bien, corazón. Bueno, ya Marta, ya dejé de compartir. Pero estás grabando. Ok, ya voy a dejar de grabar. Desapaga la grabación.